El gobierno del presidente López Obrador ha emprendido una serie de ataques en contra del Poder Judicial. Considera que los jueces son enemigos de su proyecto de transformación y hemos visto cómo algunos de sus colaboradores, en realidad un gobernador no debería ser un colaborador del presidente, pero lo es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues que ha encarcelado a una juez por tomar una decisión, por hacer un fallo que además era en acatamiento a una decisión de un tribunal unitario, un tribunal de amparo. Para hablar sobre estos temas y otros más, siempre es un gusto para mí conversar con el doctor Luis de la Barreda. El doctor Luis de la Barreda fue el primer comisionado de derechos humanos del Distrito Federal. Ha sido pues un defensor de los derechos humanos durante mucho tiempo, fundador también del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. ¿Cómo ves estas decisiones, incluso el encarcelamiento de una juez por un fallo? Lo veo gravísimo, lo veo como un grave atentado al Estado de Derecho, como un grave atentado a la democracia en uno de sus pilares fundamentales, que es la división de poderes. Están encarcelando a esta juez por un fallo que Angélica no fue... Sánchez Hernández, para Angélica recordar su Sánchez nombre. Hernández, Sí. que no fue del agrado del gobernador, que se está portando como un pequeño Calígula, porque ha utilizado el derecho penal no solamente en este caso para encarcelar a una juez, sino también con la figura de ultraje a la autoridad para encarcelar a críticos de su gobierno, políticos, periodistas, etcétera. Entonces, específicamente en el caso del acoso, de la persecución al Poder Judicial, yo he dicho, he escrito, que el sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura. Lo dijiste en un artículo, se me quedó grabado, de hecho lo cité yo en alguno de mis artículos también. Ahora, parece que el presidente de la República, en lugar de incomodarse ante esta actuación del pequeño Calígula que tú llamas, lo está protegiendo, lo está avalando y le aplaude, por ejemplo, el que haya montado una manifestación con ataúdes de dos ministros, la ministra presidenta Norma Piña, el ministro Alberto Pérez Dayán, y que pues haya pagado esto con dinero público. Sí, eso me parece algo totalmente censurable, totalmente reprobable. El presidente, la máxima autoridad del país, debiera ser un garante de la democracia y del Estado de Derecho, y con estas actitudes está invitando a que se persiga a los jueces. Esta juez es una mujer con una trayectoria de un cuarto de siglo o más en el Poder ¿Verdad? Judicial. Además es la juez que primero ordenó la orden de aprehensión y que después ya con las observaciones del Tribunal de Apelación ordenó la libertad del inculpado, que además se encontraba a 750 kilómetros de distancia de donde se cometió el asesinato que le están atribuyendo. El juzgado de amparo le ordena que revise todas las pruebas, que evalúe las pruebas que no evaluó adecuadamente en su primera resolución, y en una segunda resolución hace un análisis de todas estas pruebas y concluye que no hay elementos para llevar a proceso al indiciado. Es decir, se está encarcelando a la juez por cumplir estrictamente con su deber, por no ser una juez de consigna. Dice el gobernador Cuitláhuac García que ella pudo haber desobedecido a la juez de distrito o al tribunal de distrito, al tribunal de amparo, perdón, y que pudo haber tomado la misma decisión de antes, que es encarcelar a esta persona. ¿Puede hacer eso una juez, desobedecer a un amparo? No un juez del fuero común como la juez Angélica Sánchez Hernández está obligada completamente a acatar lo que le dicta el Tribunal de Amparo. Entonces, ella tenía que evaluar el conjunto de probanzas y con base en esta evaluación dictar una nueva resolución. Así lo hizo. Recordemos que se le detuvo dos veces.
En la primera vez la acusación era muy burda. Una juez con más de un cuarto de siglo de trayectoria impecable disparando contra policías. Ujú. Para eso Y se le tuvo supuestamente que... portando droga, ¿no? Llevando Sí, sí, droga. sí. Para eso se le tuvo que sembrar la droga, se le tuvo que sembrar el arma y se le tuvo que obligar a A disparar. disparar. Era tan burda la acusación que tuvieron que soltarla. Y en esta segunda acusación, los cargos son cargos totalmente insostenibles. Delitos contra la fe pública. ¿Qué es eso de delitos contra la fe pública? Tráfico de influencias lo entiendo, pero delitos contra la fe pública, ¿qué es? Señala el gobernador que ella no presenció em, que el indiciado estuviera a una cierta distancia del lugar donde ocurrieron los hechos. No, no lo presenció, pero tiene que basarse en las pruebas. Ningún juez, Es testigo también, ¿no? salvo Dios, puede ser testigo de todo lo que ocurre en la tierra. Pero además hay una crueldad adicional. Ninguno de los delitos por los cuales se le está procesando es un delito grave. Ujú. Son delitos, Debería estar en libertad bajo fianza. claro, son delitos cuya mínima punibilidad es de 1 año de prisión. Anteriormente se mantenía en prisión preventiva a una persona cuando la pena media aritmética del delito no rebasaba los 5 años. Después se le mantenía en prisión preventiva cuando el delito era grave. Supuestamente con el nuevo sistema acusatorio, Ujú. con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, va a haber una restricción menor a la libertad. Va a ser un sistema menos abusivo contra la Se libertad. supone, pero en este caso fue una prisión preventiva oficiosa y ya vi que la prisión preventiva, perdón, no fue prisión preventiva oficiosa, sino Justificada. justificada. Pero esta se la están aplicando justificadamente, dicen, pues a los enemigos del régimen o a quienes el régimen ve como enemigos. Prisión preventiva justificada, dice el juez de consigna que se le dictó, porque había riesgo de que se escapara, porque estaba prófuga. Falso. Ella no estaba escondida en ninguna parte. Estaba en un hotel de la Ciudad de México, iba a pedir Ya había ido al Senado el día había anterior. ido Iba a al la Suprema Senado, Corte iba a el la día que Suprema la Corte a pedir detuvieron. una audiencia. Actuaciones más públicas no puede haber. Entonces es completamente falso que fuera una prófuga y que hubiera riesgo de que se evadiera la acción de la ¿Se justicia. está usando la prisión preventiva justificada, en este caso o en el caso de Rosario Robles, como un arma política de castigo a los rivales o a quienes el gobierno ve como enemigos? Se está usando como un arma política, se está usando como un instrumento de una venganza muy perversa, se está pervirtiendo la justicia penal. ¿Qué esperamos de los jueces de amparo que sin duda van a tener que ver esta decisión? Yo lo que espero es que la juez salga pronto, que esto se resuelva pronto por los jueces de instancias superiores, por los jueces de amparo, y que termine esta monstruosa injusticia. Pero sí estamos viendo pues un mensaje que debe ser duro para los jueces, porque el mensaje, según he visto, que además lo dijo claramente la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, ella lo que les está diciendo es que en todos los casos en que el gobernador esté sosteniendo una posición, que deben tener mucho cuidado y no deben pues pronunciarse de otra forma, pero al mismo tiempo estamos viendo que se encarcela a una juez por eso. ¿No es una amenaza brutal para los jueces pensar que si dices algo, si fallas en contra de lo que quiere el gobernador, te van a encarcelar? Lo has dicho con toda precisión, es una amenaza brutal. Vean lo que le pasa a una juez que se atreve a dictar una resolución que no sea del agrado del gobernador. Esto es una clara tentativa ya con vías de hecho, con vías de consumación, de amedrentamiento, de intimidación de los jueces. Es un intento muy claro de sojuzgamiento del Poder Judicial. Me has traído un libro que se llama El escándalo de la homofobia. Déjame cambiar de tema completamente. Crónica de una represión milenaria. Cuéntanos, ¿qué nos dice este libro? Este libro parte de mi curiosidad intelectual y de mi asombro de que la orientación sexual de los homosexuales haya sido durante siglos y desde los libros sagrados, desde el Antiguo Testamento, desde el Corán, haya sido objeto de esa animadversión, que se les haya perseguido con tanta hazaña a lo largo de la historia, que todavía hoy, en pleno siglo XXI, cuando estamos a punto de cumplir el cuarto de siglo, en más de 60 países se les castigue penalmente y en una docena de países se les aplique la pena de muerte.
Esto me asombra. Entonces, para mí es un tema intelectualmente muy apasionante y es un tema que tiene que ver con dos materias que han sido las que más me han atraído en mi carrera profesional: la justicia penal y los derechos humanos. Yo escribí recientemente sobre el derecho de los homosexuales a tener esta marcha del orgullo gay y curiosamente recibí muchos ataques. Algunos de ellos eran de personas que me atacaban de maricón, de joto, en fin, lo que tú te puedas imaginar, porque defendía el derecho de los homosexuales a tener su día y su marcha. Y por el otro lado, ataques de grupos trans que me decían que yo no podía pues defender los derechos de las mujeres frente a los derechos de los grupos trans. Déjame decirte, preguntarte lo primero. Te conozco, creo que eres heterosexual y si no lo eres me daría absolutamente igual. Pero ¿por qué defiendes los derechos de los homosexuales? Porque es un grupo que ha sido perseguido, porque es un grupo que ha sido hostigado, marginado de una manera totalmente injusta. Defiendo los derechos de los homosexuales igual que defiendo los derechos de las mujeres, los derechos de los discapacitados, los derechos de los niños, los derechos de los negros, Ujú. los derechos Y de no los... tienes que ser negro para defender los derechos de los negros, ¿no? No, los derechos de las prostitutas, y no hay que Ujú. serlo para defender sus Claro. derechos. Y por otra parte, vemos este ataque, te mostraba yo algunos comentarios de una persona trans, una mujer trans, que me agrede porque pues señalé que no, que las mujeres son mujeres y que tienen derecho a ser mujeres y no ser consideradas personas menstruantes o estas cosas de grupos que piensan que no se debe ya usar el nombre de mujer. Qué absurdo. Es decir, hay un hecho que no podemos ignorar. Se nace mujer o se nace hombre. Biológicamente, esos son los dos sexos, mujeres y hombres, masculino, femenino. Un hombre tiene derecho a manifestar su orientación sexual igual que una mujer, pero de ahí a negar que haya mujeres y hombres hay un abismo. No tiene sentido negar que hay mujeres, Pero no bueno, tiene sentido llamarles con otra denominación a las mujeres. pero vamos a suponer que quieres cambiar de sexo, eso también se vale, ¿no es así? Sergio, aquí hay una cosa, es imposible cambiar de sexo. Ujú. Una persona puede cambiar su apariencia, la Ujú. apariencia de su cara, la apariencia de su Te pecho, puedes vestir de mujer o la apariencia operarte. de sus genitales, puede someterse a una cirugía, a un tratamiento hormonal, pero el sexo lo llevamos inscritos en todas y cada una de nuestras El células. código Ahora, genético. si a mí un hombre que se haya sometido o no a un tratamiento de transición, que haya cambiado o no su acta de nacimiento, su nombre en el acta de nacimiento, me dice, llámame de tal manera, y con eso va a estar contento, así lo llamo. Pero eso no quita que biológicamente sea imposible cambiar de Hay sexo. quien piensa que esto que me acabas de decir revela una actitud transfóbica. ¿Qué opinas? Que uno debe ser sincero con uno mismo, que uno debe ser honesto intelectualmente. A ti te atacan, Sergio, porque no te pliegas nunca a ningún dogma, porque no te pliegas nunca a ninguna secta, porque has ejercido, por cierto, con gran inteligencia, muy documentadamente y con gran lucidez, tu libertad de expresión. ¿Te ha costado trabajo defender los derechos humanos? ¿Te has dedicado a eso toda la vida? ¿Qué piensas ya? Digo, ya no estamos tan jóvenes. ¿Qué piensas ya en este momento sobre el trabajo que has hecho en la defensa de los derechos humanos? Bueno, por una parte ha sido una satisfacción enorme, 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 poder en algunos casos parar una injusticia, revertir una injusticia, lograr que se castigue a alguien que ha cometido un delito violando derechos humanos. Y por otra parte he enfrentado enemigos muy poderosos, pero nunca lo he hecho ni con temor, ni con tristeza, ni con amargura, siempre con gran alegría. Pues Luis de la Barreda, autor del escándalo de la homofobia, crónica de una represión milenaria y una de las grandes figuras en defensa de los derechos humanos de nuestro país. Siempre es un gusto platicar contigo. Para mí es un gusto platicar contigo, Sergio. Mil gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.